No habrá nada para ustedes. Así se rió mi hijo delante de toda la familia cuando le preguntaron si me ayudaría en mis últimos años. Ahí estaba yo, con mis 78 años y mis manos temblorosas, mientras él calculaba mi herencia como si ya estuviera muerto. 50 años levantando el rancho más próspero de Jalisco, y esa noche saqué mi segundo testamento, el que él nunca supo que existía. Mi nombre es Don Macedonio, y esta es la historia de cómo una carcajada cruel se convirtió en el silencio más caro de su vida. Antes de contarte cómo logré darle la lección más grande de su existencia, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser menospreciado por su propia sangre, porque lo que pasó esa noche cambió nuestra familia para siempre. Las 2 de la madrugada marcaba el reloj de pared cuando finalmente escuché el último ronquido de Rodrigo desde su habitación. Durante horas había esperado este momento, fingiendo revisar facturas mientras cada carcajada de la cena me quemaba las entrañas como mezcal barato. No habrá nada para ustedes. Sus palabras seguían rebotando en mi cabeza como balas perdidas en un cañón. Me levanté de la mecedora que mi difunta Esperanza había bordado con sus propias manos, y cada crujido del piso de madera parecía anunciar que algo definitivo estaba por suceder. Caminé hacia mi escritorio, ese mueble de roble que había construido yo mismo cuando Rodrigo apenas gateaba por estos corredores. Ahora ese mismo niño, convertido en hombre de 42 años, se burlaba de quien le había enseñado a caminar. El último cajón, el que siempre mantenía con llave, se abrió con un clic que resonó como el martillo de un juez. Ahí estaba, debajo de escrituras que databan de 1975, fotografías amarillentas de mis primeras vacas y recibos de compras que nadie más había visto jamás. Un sobre amarillo, grueso como Biblia familiar, con mi letra temblorosa pero firme, Segundo Testamento de Macedonio Herrera López, solo abrir en caso de traición familiar. La fecha, 15 de marzo de 2008. 15 años guardando este secreto, 15 años esperando no tener que usarlo. Pero la risa de Rodrigo había sellado el destino de ambos. Rompí el sello de lacre rojo con la misma navaja que usaba para marcar ganado. Las páginas se desplegaron como un acordeón de venganza, cada una más pesada que un saco de maíz. 23 hojas escritas a máquina por el licenciado Ramírez, el único hombre en todo Jalisco que conocía la verdadera extensión de mi imperio. Mientras Rodrigo soñaba con heredar el rancho de 50 hectáreas que podía ver desde su ventana, yo releía las cláusulas que hablaban de propiedades en Guadalajara, Mazatlán y Puerto Vallarta. Terrenos que había comprado con nombre de prestanombres, inversiones que había hecho mientras él estudiaba arquitectura en la capital, creyendo que su padre era solo un ganadero ignorante del interior. Artículo 3. Murmuré mientras mis ojos recorrían las líneas que había memorizado palabra por palabra. En caso de que alguno de mis descendientes demuestre desprecio hacia mi persona o manifieste explícitamente su intención de abandonarme en mis últimos años, automáticamente quedará excluido de cualquier beneficio patrimonial. El licenciado Ramírez había incluido hasta ejemplos específicos: burlas públicas, negarse a proporcionar cuidados, considerar la herencia como derecho adquirido antes del fallecimiento del testador. Rodrigo había cumplido cada requisito como si siguiera una lista de tareas. Su carcajada de esta tarde no había sido solo una falta de respeto, había sido la firma de su propia sentencia patrimonial. Seguí leyendo, saboreando cada cláusula como tequila de mi propia destilería. Los verdaderos herederos estaban claramente identificados: mis otros 3 hijos que vivían en Estados Unidos, trabajando honradamente en construcción y restaurantes, enviándome dinero cada mes sin saber que su padre tenía más propiedades que algunos políticos de la región. También estaba incluida mi sobrina Guadalupe, la única que me visitaba sin esperar nada a cambio, la que me traía tamales los domingos y escuchaba mis historias del pasado sin bostezar. Y finalmente, don Aurelio, mi compadre de toda la vida, quien recibiría la mitad del ganado por ser el único que nunca me pidió prestado ni me vio como fuente de dinero fácil. El sobre contenía también las fotografías que había tomado en secreto: mis propiedades urbanas, los establos modernos de Mazatlán, las casas de renta en Guadalajara. Rodrigo creía que su herencia serían unas cuantas vacas flacas y una casa de adobe. No sabía que estaba renunciando a un patrimonio valuado en más de 50 millones de pesos. Cerré el testamento y lo sostuve contra mi pecho. Mañana convocaría a toda la familia. Mañana, la risa de Rodrigo se convertiría en el silencio más caro de su existencia. Rodrigo Herrera Sandoval había regresado de la Ciudad de México hacía apenas una semana,
pero ya había recorrido cada metro de la propiedad con ojos de tasador. Lo observé desde la ventana de mi habitación mientras caminaba entre los corrales, tomando fotografías con su teléfono último modelo, haciendo anotaciones en una libreta de cuero que costaba más que el salario mensual de mis vaqueros. Para él, yo era solo un obstáculo temporal entre sus sueños de modernización y la realidad del dinero que creía merecer. Mi hijo, el arquitecto, como le gustaba que lo presentaran en el pueblo, había construido una reputación diseñando casas para políticos y empresarios de Guadalajara. Llegaba al rancho en su camioneta BMW blanca, impecable como su ego, y saludaba a los trabajadores con esa sonrisa falsa que reservaba para quienes consideraba inferiores. Vestía siempre camisas de lino y pantalones de marca, como si cada visita fuera una sesión fotográfica para una revista de arquitectura. Sus zapatos nunca tocaban el lodo, nunca se manchaban con el estiércol que había construido su educación universitaria. Durante los desayunos, desplegaba planos sobre la mesa de la cocina donde mi esperanza había amasado tortillas durante 30 años. «Papá, imagínate lo que podríamos hacer aquí», decía señalando espacios que para él eran solo metros cuadrados sin alma. Una casa principal moderna, establos automatizados, hasta un helipuerto para los inversionistas. Sus ojos brillaban con la codicia de quien había calculado cada peso antes de que el dueño estuviera bajo tierra. Lo más doloroso era escucharlo hablar con sus amigos arquitectos cuando creía que yo no entendía sus conversaciones técnicas. «Es cuestión de tiempo», les decía por teléfono mientras paseaba por el patio principal. «El viejo está aferrado a métodos antiguos, pero cuando yo tome las riendas, esto será un desarrollo inmobiliario de primer nivel». Hablaba de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba en una casa que necesitaba remodelación. Rodrigo había heredado la inteligencia de su madre, pero ninguna de sus virtudes. Era brillante para los números, hábil con las palabras, carismático cuando le convenía. Sin embargo, había confundido astucia con sabiduría, éxito profesional con valor humano. Creía que porque diseñaba edificios de cristal en la capital, entendía mejor la vida que quien había levantado un imperio desde el polvo y el sudor. Sus cálculos sobre mi patrimonio eran tan precisos como equivocados. Había investigado los precios de terrenos rurales en Jalisco, cotizado ganado de alta calidad, evaluado la casa principal que yo había construido ladrillo por ladrillo. En su libreta de cuero tenía anotados números que sumaban aproximadamente 5 millones de pesos. Una herencia decente para empezar, le había dicho a su esposa Mariana durante una conversación telefónica que escuché desde el corredor. Pero Rodrigo desconocía las lecciones fundamentales que la vida en el campo enseña, que las apariencias engañan, que la verdadera riqueza se construye en silencio y que subestimar a un viejo ganadero puede ser el error más costoso de una existencia. Él veía a un hombre de casi 80 años con ropa de trabajo y manos callosas. Yo veía a un joven arrogante que había olvidado de dónde venía y quien había pagado sus estudios. Sus visitas se habían vuelto más frecuentes en los últimos meses, siempre con excusas profesionales. «Vine a revisar unas medidas, papá, o necesito fotografías del terreno para un proyecto similar». Pero yo notaba cómo sus ojos evaluaban cada rincón, cómo preguntaba sobre deudas pendientes, cómo intentaba sonsacarme información sobre mis finanzas con preguntas aparentemente inocentes. La ironía más cruel era que Rodrigo había heredado mi capacidad para planificar a largo plazo, pero la había pervertido en codicia inmediata. Donde yo había invertido décadas construyendo un legado familiar, él había dedicado meses calculando cómo disolverlo rápidamente. Donde yo había sembrado respeto y lealtad entre los trabajadores, él ya había diseñado su despido masivo para optimizar recursos. Esa mañana, mientras tomaba café en la galería y lo observaba medir distancias entre los corrales, supe que había llegado el momento de mostrarle que algunas lecciones solo se aprenden cuando es demasiado tarde para aplicarlas. Su calculadora mental estaba por recibir la suma más dolorosa de su vida. La última reunión familiar había sido un teatro de máscaras donde cada actor representaba su papel con ensayada perfección. Era diciembre de 2022, y todos mis hijos habían regresado para las fiestas navideñas, como siempre hacían desde que se dispersaron por el mundo buscando sus propios destinos. Pero esta vez, el ambiente cargaba una electricidad diferente, como cuando las nubes se acumulan antes de una tormenta que todos sienten venir pero nadie se atreve a nombrar. Eduardo, mi segundo hijo, había llegado desde Denver con su familia. 20 años trabajando en construcción de rascacielos,
enviándome religiosamente $500 cada mes sin que yo se los pidiera. Sus manos lucían las mismas cicatrices que las mías, honradas por el trabajo honesto. Su esposa María Elena preparaba pozole en la cocina de mi Esperanza, usando las mismas recetas que habían alimentado a generaciones de herreras. Sus hijos, mis nietos, corrían por los mismos pasillos donde sus padres habían jugado décadas atrás. Carmen, mi única hija, había viajado desde Los Ángeles con su uniforme de enfermera todavía arrugado en la maleta. 30 años cuidando ancianos en un hospital californiano, ganándose la vida peso a peso, enviándome fotos de cada paciente al que consolaba en sus últimos momentos. Para que veas que no he olvidado lo que me enseñaste sobre cuidar a los mayores, papá, me escribía en cada mensaje. Sus lágrimas sinceras cuando me abrazó en el aeropuerto de Guadalajara contrastaban dolorosamente con las sonrisas calculadas de Rodrigo. Miguel, el más joven, había venido desde Chicago, donde manejaba un restaurante mexicano que alimentaba la nostalgia de paisanos emigrados. Sus callosas manos olían a masa de tortilla y chile poblano, igual que las de su madre cuando preparaba mole para las fiestas patronales. Durante la cena, me contó con orgullo cómo había ahorrado cada centavo para comprar su propio local, trabajando 18 horas diarias para no pedirme ayuda financiera. Los Herrera no somos de extender la mano, papá, somos de extender el corazón, me dijo alzando su copa de tequila. Pero Rodrigo. Rodrigo había llegado como visitante ilustre a su propia casa paterna. Durante la cena navideña, mientras sus hermanos compartían anécdotas de trabajo y sacrificio, él hablaba de contratos millonarios y viajes de negocios a España. Cuando Eduardo mencionó las dificultades para enviar dinero con la inflación estadounidense, Rodrigo soltó una carcajada que cortó la conversación como machete en caña de azúcar. Hermano, cuando yo maneje esto, ya no van a necesitar enviar remesas como campesinos. La tensión se espesó como atole cuando Carmen preguntó inocentemente sobre mis planes de jubilación. Papá ya está muy mayor para andar supervisando ganado, comentó con genuina preocupación. Rodrigo se enderezó en su silla como galán de telenovela preparándose para su gran escena. Descuiden, yo me haré cargo de todo cuando llegue el momento, declaró con la autoridad de quien ya había firmado contratos imaginarios. Ustedes están muy lejos para entender las necesidades del rancho. Miguel frunció el ceño como toro a punto de embestir. ¿Entender? Hermano, nosotros crecimos ordeñando vacas mientras tú jugabas con tus libros de arquitectura. La mesa familiar se había convertido en ring de box verbal, con cada intercambio subiendo la temperatura del conflicto. Carmen intentó mediar con su voz de enfermera acostumbrada a calmar pacientes, pero Rodrigo ya había montado su caballo de soberbia. La diferencia, continuó Rodrigo cortando un pedazo de cabrito como si fuera el testamento mismo, es que yo tengo la preparación profesional para modernizar este lugar. Ustedes saben trabajar con las manos, yo sé trabajar con la cabeza. Sus palabras cayeron sobre la mesa navideña como granizo sobre cosecha lista, destruyendo en segundos la armonía que había tardado años en cultivarse. Eduardo se levantó lentamente, sus 2 metros de altura proyectando una sombra que cubrió el rostro de Rodrigo. La cabeza sin corazón no sirve para nada, hermanito. Y tú has olvidado que este rancho se construyó con amor, no con cálculos. La confrontación familiar había comenzado, y yo permanecí en silencio, saboreando cada palabra como si fuera el aperitivo de una venganza que llevaba años cocinándose a fuego lento. Esa noche, mientras mis hijos trabajadores empacaban para regresar a sus empleos dignos y Rodrigo revisaba sus planos de modernización en la sala principal, supe que la familia estaba dividida exactamente como mi testamento secreto había previsto. Los que merecían estaban lejos, trabajando honestamente. El que no merecía estaba cerca, planeando cómo gastarse lo que nunca sería suyo. Todo comenzó el día que cumplí 70 años y Rodrigo decidió que mi mente ya no servía para tomar decisiones importantes. Era marzo de 2017 y acababa de vender 10 toros reproductores a un ganadero de Michoacán por un precio que duplicaba la oferta inicial. Había negociado durante 3 días, usando tácticas que aprendí cuando él todavía mojaba la cama, y conseguí el mejor trato de esa temporada. Pero cuando llegó a casa y le conté sobre la venta, su reacción no fue de felicitación sino de alarma. «Papá, a tu edad ya no deberías hacer este tipo de transacciones sin consultarme», me dijo mientras revisaba los papeles como inspector de Hacienda.
Sus dedos inmaculados pasaban sobre cada línea del contrato, buscando errores que justificaran su intervención. Podrían estafarte fácilmente. Los compradores de ganado se aprovechan de personas mayores que ya no tienen la agilidad mental de antes. La frase me golpeó como patada de mula brava. Según él, mis 70 años de experiencia habían caducado el mismo día que soplé las velas de mi cumpleaños. Desde entonces, comenzó a interceptar mis llamadas de negocios. Cuando sonaba el teléfono de la casa, él corría desde cualquier rincón para contestar primero. Rancho Herrera, habla Rodrigo, el administrador, se presentaba con voz oficial, como si hubiera heredado el puesto por decreto presidencial. Los compradores confundidos preguntaban por don Macedonio, y él respondía: mi padre ya no maneja directamente los negocios. Cualquier negociación debe hacerse conmigo. Me convertí en fantasma de mi propia empresa sin haber firmado ningún documento de transferencia. La humillación se intensificó cuando empezó a acompañarme a todas las reuniones de ganaderos, supuestamente para apoyarme, pero en realidad para supervisar cada palabra que salía de mi boca. En la Asociación Ganadera de San Miguel, donde había sido presidente durante 15 años, Rodrigo se sentaba junto a mí como enfermero de paciente psiquiátrico. Cada vez que yo expresaba una opinión sobre precios de ganado o métodos de crianza, él intervenía con frases como: lo que mi padre quiere decir es... o permítanme aclarar la posición de la familia Herrera. Don Aureliano Vázquez, mi compadre desde los tiempos de la Revolución Cristera, me jaló aparte después de una de esas reuniones bochornosas. «Compadre Macedonio», me susurró con voz áspera como lija vieja, «ese muchacho te está tratando como si fuera su empleado, no su padre. En mis tiempos, eso se arreglaba con una buena paliza y 2 semanas sin comer en la mesa familiar». Pero yo ya no tenía fuerzas físicas para confrontaciones directas, y Rodrigo lo sabía perfectamente. El colmo llegó cuando decidió reorganizar mi oficina para mejorar mi productividad. Una mañana llegué a mi escritorio y encontré todo cambiado: mis papeles archivados en carpetas nuevas con etiquetas impresas en computadora, mis fotos familiares guardadas en cajas para evitar distracciones y mi vieja calculadora reemplazada por una laptop que, según él, facilitaría mis procesos contables. Había borrado 40 años de mi sistema personal en una sola madrugada de eficiencia moderna. «Papá, tienes que adaptarte a los tiempos actuales», me explicó mientras tecleaba números en la pantalla brillante. «Los métodos tradicionales ya no funcionan en el mercado globalizado». Cada palabra sonaba como martillazo sobre mi autoridad patriarcal. Para él, mis cuadernos manuscritos eran reliquia de museo, mis contactos de toda la vida eran red obsoleta, y mi experiencia era sabiduría anacrónica. Pero lo que más me dolía era la sonrisa condescendiente que me dedicaba cada vez que yo intentaba explicar algún aspecto del negocio ganadero. La misma sonrisa que le dedicaba a sus hijos cuando preguntaban por qué el cielo era azul, paciencia fingida hacia alguien que ya no entendía cómo funcionaba el mundo real. Me había convertido en niño grande en mi propia casa, consultado para decisiones menores pero excluido de las importantes. Sus amigos arquitectos lo felicitaban por su paciencia ejemplar al cuidar de un padre tan terco y tradicionalista. Durante sus reuniones sociales en el patio de la casa, yo escuchaba desde mi hamaca cómo describía mis limitaciones cognitivas naturales de la edad avanzada y sus estrategias para manejar la resistencia al cambio generacional. Hablaba de mí como caso de estudio en una tesis sobre psicología geriátrica. Esa transformación gradual de respeto filial en condescendencia profesional había durado 5 años completos. 5 años soportando que mi propio hijo me tratara como empleado incompetente en proceso de jubilación forzosa. Pero él ignoraba que durante esos mismos 5 años yo había estado perfeccionando mi estrategia de respuesta, alimentando mi segundo testamento con cada nueva humillación, construyendo la lección más costosa de su existencia. Lo que Rodrigo nunca supo es que cada madrugada, mientras él soñaba con modernizar un rancho de 50 hectáreas, yo despertaba a las 4 para revisar reportes de un imperio que se extendía por 3 estados de la República. Mi verdadero día laboral comenzaba antes del canto del gallo, cuando encendía una computadora que mantenía escondida en el cuarto de herramientas, conectándome con administradores que manejaban propiedades que mi hijo jamás había visto. La primera adquisición estratégica la hice en 1987, cuando Rodrigo cursaba segundo año de arquitectura y creía que su papá ganadero apenas sabía sumar y restar. Un terreno de 5 hectáreas en las afueras de Guadalajara, comprado a nombre de Crescencio Vázquez,
mi compadre de toda la vida. El precio parecía absurdo para un pedazo de tierra rodeado de milpales, pero yo había escuchado rumores en las cantinas sobre planes gubernamentales de expansión urbana hacia esa zona. 5 años después, ese pedazo inútil valía 30 veces lo que pagué. Aurelio Mendoza, mi prestanombres en Mazatlán, administraba desde 1995 un complejo de 12 casas de renta a 3 cuadras de la playa. Turistas estadounidenses y canadienses pagaban en dólares por vivir un mes en propiedades que oficialmente pertenecían a un pescador retirado que apenas sabía escribir su nombre. Cada temporada alta generaba ingresos que superaban las ganancias anuales de mi rancho visible, pero los recibos llegaban a un apartado postal que solo yo conocía, firmados con sellos que guardaba en mi caja fuerte personal. En Puerto Vallarta, Guadalupe Ramírez, mi sobrina de confianza, fungía como propietaria legal de 2 edificios de departamentos que rentaba a empleados de hoteles 5 estrellas. Había comprado esos terrenos en 1992, cuando el boom turístico apenas comenzaba y los lugareños vendían propiedades costeras como si fueran desiertos sin valor. Ahora, esos mismos terrenos albergaban construcciones de 4 pisos que generaban rentas mensuales equivalentes al salario anual de un arquitecto capitalino. Pero mi joya oculta estaba en Guadalajara, un edificio completo de oficinas en la zona financiera, adquirido durante la crisis económica de 1994 cuando los empresarios huían del país vendiendo propiedades a precios de pánico. Oficialmente pertenecía a Constructora Esperanza S.A.D.C.B., empresa fantasma que había creado usando el nombre de mi difunta esposa. 20 oficinas rentadas a despachos contables, bufetes jurídicos y empresas de importación que pagaban religiosamente cada primer día del mes. Durante las tardes, mientras Rodrigo diseñaba casas para políticos corruptos, yo revisaba estados financieros de mis propiedades reales. Sus honorarios mensuales como arquitecto eran respetables para estándares de clase media. Mis ingresos pasivos superaban los sueldos anuales de gobernadores estatales. Él calculaba en pesos mexicanos. Yo recibía pagos en dólares, euros y francos suizos de inquilinos internacionales que jamás sabrían que su casero era un ganadero del interior de Jalisco. La ironía más deliciosa era que Rodrigo había diseñado 3 proyectos residenciales en Guadalajara sin saber que competía por clientes con propiedades de su propio padre. En 2019, uno de mis edificios de departamentos le quitó inquilinos a un complejo que él había diseñado para un desarrollador tapatío. Durante meses se quejó de competencia desleal de inversionistas fantasma que distorsionaban el mercado inmobiliario. Si hubiera investigado un poco más, habría descubierto que el fantasma desayunaba todas las mañanas en la misma mesa donde él criticaba a los especuladores sin rostro. Mi red de propiedades funcionaba como relojería suiza. Cada administrador conocía solo su parte del negocio, cada prestanombres manejaba únicamente sus documentos específicos, cada contador llevaba libros separados para evitar que alguien pudiera dimensionar la totalidad del sistema. Ni siquiera el licenciado Ramírez, redactor de mi segundo testamento, conocía la extensión completa del patrimonio que estaba documentando. Los fines de semana, cuando Rodrigo visitaba el rancho para supervisar mis finanzas, yo fingía revisar facturas de alimento para ganado mientras en realidad analizaba reportes de ocupación hotelera en Mazatlán, estudios de mercado inmobiliario en Puerto Vallarta y proyecciones de crecimiento urbano en Guadalajara. Mi calculadora antigua sumaba gastos de veterinario. Mi laptop secreta multiplicaba dividendos que habrían hecho palidecer a cualquier fondo de inversión corporativo. 50 años construyendo un imperio invisible, 50 años perfeccionando el arte de parecer menos de lo que realmente era. Mientras otros ganaderos presumían sus adquisiciones y competían por aparecer en revistas especializadas, yo había elegido el camino del silencio estratégico. Rodrigo creía heredar un rancho. En realidad estaba renunciando a un patrimonio que lo habría convertido en uno de los hombres más ricos de Jalisco. El licenciado Esteban Ramírez Coronado había sido mi cómplice legal durante más de 30 años, desde que lo conocí como recién egresado de la Universidad de Guadalajara en 1985. Era un muchacho flaco y nervioso que aceptó representarme en mi primer litigio por límites territoriales, cuando los vecinos intentaron robarse 3 hectáreas aprovechando mi ignorancia campesina. Lo que descubrieron fue que este ganadero había estudiado cada ley agraria mexicana con la misma dedicación que ponía en seleccionar sementales reproductores. Esteban aprendió rápidamente que don Macedonio Herrera no era el ranchero ingenuo que aparentaba durante las audiencias judiciales. Detrás de mi sombrero de palma y mis botas lodosas se escondía una mente que había devorado códigos civiles,
leyes mercantiles y reglamentos fiscales como si fueran novelas de vaqueros. Para cuando cumplí 50 años, conocía más legalidades que muchos abogados titulados, y Esteban se había convertido en mi traductor oficial de estrategias campesinas a jerga jurídica. La idea del doble testamento surgió en 1995, durante una conversación que cambiaría el destino de mi familia para siempre. Acababa de presenciar cómo el hijo de don Crescencio Morales había despilfarrado en 6 meses una herencia que su padre tardó 40 años en construir. El muchacho vendió ganado de calidad internacional para comprar carros deportivos, hipotecó tierras productivas para financiar viajes a Europa y terminó trabajando como empleado en el mismo rancho que había heredado como patrón. Licenciado, le dije a Esteban mientras compartíamos tequila en su despacho de Guadalajara, necesito un seguro contra la estupidez hereditaria. Una póliza legal que proteja mi patrimonio de hijos malagradecidos. Sus ojos de jurista se iluminaron como si hubiera descubierto una veta de oro en un código civil olvidado. Durante 3 horas discutimos las complejidades legales de crear un sistema testamentario que funcionara como candado moral. El primer testamento, el oficial, se redactó siguiendo protocolos tradicionales de sucesión familiar. Documento sencillo, registrado en notaría pública, que establecía la distribución convencional de mis bienes visibles, el rancho de 50 hectáreas, el ganado registrado, la casa principal y algunas inversiones menores en cuentas bancarias locales. Este testamento nombraba a Rodrigo como heredero principal, reconociendo su estatus de hijo mayor y su supuesta preparación profesional para administrar propiedades rurales. Pero el segundo testamento era una obra maestra de ingeniería jurídica preventiva. Esteban había investigado precedentes legales en casos de indignidad hereditaria, una figura poco conocida del derecho sucesorio mexicano que permite excluir herederos por conductas ofensivas hacia el testador. Documentamos exhaustivamente las condiciones que activarían esta cláusula: desprecio público, abandono en enfermedad, burla sobre capacidad mental, negativa a proporcionar cuidados básicos y cualquier manifestación explícita de codicia antes del fallecimiento. La redacción de este segundo documento tomó 2 años completos. Cada artículo había sido pulido como joya de joyero, cada cláusula protegida contra posibles impugnaciones legales futuras. Esteban consultó con especialistas en derecho civil de la Ciudad de México, revisó jurisprudencias de la Suprema Corte y estudió casos similares en legislaciones europeas para blindar el documento contra cualquier recurso de apelación. El aspecto más brillante del sistema era su mecanismo de activación automática. El segundo testamento no requería nueva firma ni trámite notarial adicional. Bastaba con demostrar que Rodrigo había incurrido en las conductas específicamente descritas para que el documento original perdiera validez jurídica inmediata. Como bomba de tiempo legal, permanecería latente hasta que la conducta del heredero principal determinara su explosión. Guardamos copias en 3 ubicaciones estratégicas, una en la caja fuerte de Esteban, otra en un banco de Guadalajara bajo nombre de Crescencio Vázquez y la tercera en mi propio rancho, escondida donde ningún miembro de mi familia pensaría buscar documentos importantes. Cada copia incluía grabaciones de vídeo donde yo explicaba las razones de mi decisión, fechadas y firmadas ante testigos que desconocían el contenido específico del testamento. La ironía legal más deliciosa era que Rodrigo, con toda su educación universitaria, ignoraba por completo la existencia de figuras jurídicas como la indignidad hereditaria. Su arrogancia académica le había hecho despreciar el estudio de leyes rurales y códigos civiles tradicionales, considerándolos conocimiento obsoleto para campesinos analfabetas. Si hubiera dedicado una tarde a revisar los libros correctos, habría descubierto que estaba caminando sobre un campo minado legal que yo había sembrado con precisión quirúrgica. Durante 25 años, ambos testamentos coexistieron en perfecta tensión, esperando que la conducta de mi hijo determinara cuál prevalecería. El oficial prometía herencia, el secreto amenazaba con justicia. Rodrigo tenía el poder de elegir su destino sin saberlo. El momento exacto que selló el destino de Rodrigo ocurrió un jueves por la tarde, el 23 de febrero de 2023, cuando las sombras del atardecer se alargaban sobre el patio principal como dedos acusadores señalando hacia una traición familiar que estaba por consumarse. Habían llegado 3 de sus colegas arquitectos desde Guadalajara para evaluar el potencial inmobiliario de mis tierras, aunque todos sabíamos que venían a celebrar por anticipado la herencia que Rodrigo consideraba suya por derecho divino. Los 4 hombres se habían instalado en la galería principal con cervezas importadas que costaban más que el salario semanal de mis vaqueros,
desplegando planos impresos en papel brillante que reflejaban la luz dorada del sol poniente. Rodrigo había preparado esta reunión como director de orquesta ensayando una sinfonía, cada detalle calculado para impresionar a sus invitados con la magnificencia del patrimonio que pronto administraría con visión moderna y criterio profesional. Yo había pasado la tarde reparando una cerca dañada por el ganado, trabajo que a mis 78 años ya no debería estar haciendo, pero que realicé deliberadamente para que Rodrigo pudiera demostrar ante sus amigos el atraso tecnológico de mi administración. Regresé a la casa con las botas embarradas, la camisa empapada en sudor y las manos manchadas de aceite de tractor, exactamente la imagen que él necesitaba para justificar su futura intervención modernizadora. «Papá», me gritó desde la galería con esa voz que reservaba para dirigirse a empleados lentos, «ven acá para que conozcas a los arquitectos que van a ayudarnos con el proyecto de desarrollo». La palabra ayudarnos resonó con ironía cortante, porque era evidente que yo sería excluido de cualquier decisión importante. Los 3 visitantes me evaluaron con miradas de tasadores profesionales, calculando cuánto tiempo faltaba para que el obstáculo generacional desapareciera del panorama. Arquitecto Jiménez, un hombre calvo con lentes de diseñador que costaban más que una vaca reproductora, extendió su mano como si me estuviera haciendo un favor enorme. «Don Macedonio, es un placer conocer al legendario ganadero de San Miguel. Rodrigo nos ha contado maravillas sobre su experiencia tradicional». La pausa antes de experiencia fue tan deliberada como una bofetada verbal, cargada de condescendencia que todos interpretaron como cortesía profesional. Durante media hora escuché cómo discutían planes para optimizar el uso del suelo, maximizar el potencial turístico y crear un desarrollo sustentable de alta gama. Hablaban de mi rancho como si fuera un terreno baldío esperando la llegada de la civilización, ignorando que cada metro había sido trabajado con sangre y sudor durante 5 décadas. Rodrigo traducía mis métodos tradicionales como limitaciones que será necesario superar con tecnología moderna. El momento de ruptura llegó cuando el arquitecto Hernández, jovencito arrogante recién graduado, preguntó sobre mis planes de retiro y transferencia administrativa. La pregunta flotó en el aire como humo de cigarro, cargada de implicaciones que todos entendieron perfectamente. Rodrigo se enderezó en su silla como gallo de pelea preparándose para el combate final, sonriendo con esa mueca que había perfeccionado durante años de humillarme en público. «La verdad», declaró Rodrigo alzando su cerveza como si brindara por una victoria ya conseguida, «mi padre ya está en edad de descansar y dejar que las nuevas generaciones se hagan cargo». Sus palabras cayeron sobre mi corazón como piedras en pozo profundo, cada sílaba pesando más que yunque de herrero. A esta edad, lo mejor que puede hacer es disfrutar sus últimos años sin preocuparse por decisiones complicadas. Arquitecto Jiménez asintió con la sabiduría de quien había presenciado muchas transiciones familiares similares. «Es natural, don Macedonio. Los patriarcas de su generación merecen descanso después de tanto trabajo». Luego, dirigiéndose a Rodrigo con sonrisa cómplice, añadió: «¿Y ustedes qué planes tienen para cuidarlo cuando ya no pueda valerse por sí mismo?». La carcajada de Rodrigo estalló como petardo en funeral, cortando la conversación y el aire mismo con su crueldad cristalina. «No habrá nada para ustedes», respondió entre risas que sonaban como cristales rompiéndose contra el piso de mármol. «Mis hermanos están muy ocupados en Estados Unidos construyendo sus propias vidas. Cuando llegue el momento, papá tendrá que conformarse con la casa del pueblo y una pensión básica». Sus colegas rieron como coro de hienas, celebrando una broma que consideraban brillante ejemplo de honestidad familiar sin sentimentalismos. Pero yo permanecí inmóvil como estatua de sal, sintiendo como cada carcajada activaba resortes legales que habían estado esperando exactamente este momento durante 25 años. El segundo testamento acababa de cobrar vida, y Rodrigo había firmado su exclusión hereditaria con su propia risa. Esa noche, cuando el último eco de las carcajadas se desvaneció con el ruido de los motores alejándose hacia Guadalajara, me quedé sentado en mi mecedora de siempre, observando las estrellas que habían sido testigos silenciosas de 50 años de trabajo honesto. El aire fresco de febrero cargaba el aroma de hierba húmeda y estiércol de ganado, olor que Rodrigo consideraba desagradable pero que para mí representaba el perfume del éxito construido paso a paso, madrugada tras madrugada. No sentía ira, curiosamente. La traición de mi hijo había sido tan completa, tan perfectamente cruel, que había trascendido la cólera para convertirse en claridad absoluta.
Como cuando un dolor de muela se vuelve tan intenso que el cuerpo simplemente lo acepta y encuentra paz en la certeza de que algo definitivo debe hacerse. La risa de Rodrigo había cortado el último hilo que conectaba mi corazón paternal con mi deber como protector del patrimonio familiar. A las 11 de la noche, cuando Rodrigo se retiró a su habitación para revisar planos en su laptop, yo caminé hacia el cuarto de herramientas donde guardaba mi teléfono satelital, ese aparato que oficialmente usaba para emergencias veterinarias, pero que en realidad me conectaba con una red de contactos que abarcaba medio país. La primera llamada fue para Esteban Ramírez, quien después de 30 años de colaboración había aprendido a reconocer en mi voz los momentos en que las estrategias legales dejaban de ser teoría para convertirse en acción inmediata. Licenciado, le susurré al auricular mientras miraba hacia la casa principal donde mi hijo soñaba con modernizaciones que jamás realizaría. Ha llegado el momento. Esta tarde se cumplieron todas las condiciones especificadas en el documento que usted conoce. Esteban no necesitó explicaciones adicionales. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 10 segundos, tiempo que dedicó a calcular las implicaciones legales de lo que estaba escuchando. Don Macedonio, respondió con voz de jurista que acababa de presenciar la activación de una bomba de tiempo que él mismo había construido. Mañana temprano tendré listos todos los documentos necesarios. Los prestanombres recibirán instrucciones antes del mediodía, y para el viernes usted tendrá control legal total sobre todas las propiedades registradas. La precisión de su respuesta confirmó que este momento había sido anticipado y planificado con la meticulosidad de una operación militar. La segunda llamada fue para Crescencio Vázquez en Guadalajara, mi compadre de confianza que administraba las propiedades urbanas más valiosas. Compadre, le expliqué mientras caminaba entre los corrales donde el ganado dormía ajeno a los cambios históricos que se gestaban esa madrugada, mañana va usted a recibir documentos del licenciado Ramírez. Es tiempo de que las propiedades regresen a su verdadero dueño. Crescencio, veterano de muchas batallas legales, entendió inmediatamente que estaba siendo testigo del final de una historia que había tardado décadas en escribirse. Aurelio Mendoza en Mazatlán recibió instrucciones similares, con la diferencia de que sus propiedades costeras requerían trámites adicionales ante las autoridades portuarias. Don Aurelio, le dije con voz firme como cemento fraguado, sus servicios como prestanombres han terminado oficialmente. A partir de mañana, usted será mi administrador directo, con salario y prestaciones que corresponden a la importancia de su trabajo. El alivio en su voz fue evidente. Después de 20 años manejando propiedades ajenas, finalmente podría operar con transparencia total. La llamada más delicada fue para mi sobrina Guadalupe en Puerto Vallarta, quien tendría que transferir legalmente los edificios que había administrado en secreto durante 3 décadas. Tía, me dijo cuando le expliqué la situación, ya era hora de que ese muchacho aprendiera que el respeto no se hereda, se gana. Su apoyo incondicional confirmó que la familia verdadera, la que importaba, entendía perfectamente la justicia de lo que estaba sucediendo. Para las 2 de la madrugada, había contactado a todos los eslabones de mi cadena patrimonial secreta. Cada administrador, cada prestanombres, cada contador había recibido instrucciones precisas sobre los procedimientos que comenzarían con el amanecer. La maquinaria legal que había permanecido dormida durante 25 años estaba despertando como gigante milenario, y Rodrigo seguía durmiendo en la habitación donde había jugado de niño, ignorando que su risa cruel había activado su propia exclusión del paraíso que creía heredar por derecho divino. Regresé a mi mecedora para esperar el amanecer, sintiendo por primera vez en años una paz profunda que solo llega cuando las decisiones difíciles finalmente se toman. Mañana, Rodrigo despertaría siendo el mismo arquitecto arrogante de siempre. Pero su padre habría dejado de ser el ganadero humilde que él creía conocer. El viernes amaneció con esa claridad cristalina que solo tienen los días destinados a cambiar el curso de la historia familiar para siempre. A las 6 de la mañana, cuando Rodrigo todavía roncaba en su habitación soñando con desarrollos inmobiliarios que jamás construiría, yo ya había desayunado y me dirigía hacia Guadalajara en mi camioneta Ford del 98, esa que él consideraba chatarra indigna de la imagen familiar, pero que me había llevado fielmente a cerrar los negocios más importantes de mi vida. La primera parada fue el despacho de Esteban Ramírez, ubicado en una zona céntrica de la ciudad donde los abogados exitosos manejan fortunas ajenas con la discreción de confesores profesionales. Esteban había trabajado toda la noche preparando documentos que transformarían legalmente mi imperio invisible en patrimonio oficial registrado a nombre de Macedonio Herrera López. 28 escrituras públicas,
14 contratos de transferencia y un testamento renovado que reemplazaba oficialmente al documento original. Don Macedonio, me recibió Esteban con ojos enrojecidos por el desvelo pero brillantes de satisfacción profesional. En 30 años de ejercer derecho civil, nunca había preparado una operación de esta magnitud ejecutada en tan poco tiempo. Sus manos temblaban ligeramente cuando me mostró las carpetas organizadas por ubicación geográfica: Guadalajara, Mazatlán, Puerto Vallarta y una sección especial para propiedades diversas que incluía inversiones en ciudades que ni siquiera Esteban conocía completamente. Firmé documentos durante 3 horas consecutivas, cada rúbrica convirtiendo décadas de estrategia silenciosa en realidad jurídica incontestable. Mi mano derecha, curtida por años de manejar riendas y herramientas, ahora trazaba letras que oficializaban mi condición de magnate inmobiliario oculto. Cada firma era un martillazo legal sobre las expectativas hereditarias de Rodrigo, cada sello notarial una sentencia inapelable sobre su exclusión patrimonial. Crescencio Vázquez llegó al despacho a las 10 de la mañana, cargando maletas llenas de documentos que había guardado religiosamente durante 25 años. Contratos de renta, recibos de mantenimiento, reportes de ocupación, estados financieros que demostraban cómo las propiedades de Guadalajara habían generado ingresos millonarios bajo su administración fantasma. «Compadre», me dijo con voz quebrada por la emoción, «por fin puedo dormir tranquilo sabiendo que ya no cargo secretos que no me pertenecían». A las 12 del día, mi teléfono satelital recibió confirmación desde Mazatlán. Aurelio Mendoza había completado la transferencia legal de las propiedades costeras ante el notario público número 4 de ese puerto. 12 casas de renta, 2 edificios de departamentos y un terreno de 3 hectáreas frente al mar que ahora aparecían oficialmente en registros públicos como patrimonio de un ganadero de Jalisco que supuestamente jamás había salido de su rancho. Guadalupe me llamó desde Puerto Vallarta a la 1 de la tarde, confirmando que los edificios de departamentos ya estaban registrados bajo mi nombre real en el registro público de la propiedad local. «Tío», me dijo con risa nerviosa, los empleados del registro no podían creer que un señor de casi 80 años fuera propietario de propiedades tan valiosas sin haber aparecido nunca en sus archivos. La incredulidad burocrática era comprensible. Para los funcionarios era como si un fantasma hubiera materializado un imperio de la nada. Para las 3 de la tarde, cuando Esteban terminó de registrar el último documento en Notarías Públicas de Guadalajara, mi transformación legal estaba completa. Macedonio Herrera López había dejado de ser oficialmente un ganadero modesto del interior de Jalisco para convertirse en propietario registrado de un patrimonio valuado en más de 80 millones de pesos. Propiedades urbanas, edificios comerciales, terrenos de desarrollo turístico y una cartera de inversiones que colocaba mi nombre entre los hombres más ricos del estado. El aspecto más delicioso de toda la operación era su perfecta legalidad. Cada documento había sido preparado siguiendo procedimientos estrictamente apegados a derecho, cada transferencia respaldada por contratos firmados décadas atrás, cada registro protegido por leyes que yo había estudiado con la dedicación de un estudiante de jurisprudencia. Rodrigo podría contratar al mejor bufete del país y no encontraría una sola irregularidad legal que impugnar. Regresé al rancho a las 5 de la tarde, conduciendo la misma camioneta chatarra que ahora transportaba al hombre más rico de la región. Rodrigo me recibió en el patio principal con su sonrisa condescendiente de siempre, preguntándome sobre mi día de compras en el pueblo, sin sospechar que acababa de presenciar la materialización legal de una lección que había tardado medio siglo en prepararse. En mi bolsillo derecho cargaba copias de todas las escrituras. En el izquierdo, el Nuevo Testamento que oficializaba la exclusión de su herencia. Esa noche, después de cenar, le mostraría ambos documentos y descubriríamos juntos si los arquitectos saben llorar. Esa noche, después de una cena en silencio donde Rodrigo revisaba planos en su tablet mientras yo fingía leer el periódico local, decidí que había llegado el momento de la revelación más costosa en la historia de mi familia. Eran las 9 cuando me levanté de la mesa, caminé hacia mi habitación y regresé cargando una caja de cartón que había permanecido sellada en mi closet durante 25 años. El peso de esa caja equivalía al peso de todas las humillaciones que había soportado. «Rodrigo», le dije con voz firme como cemento fraguado, colocando la caja sobre la mesa donde él había desplegado sus proyectos de modernización, «necesitamos hablar sobre tu herencia». Sus ojos se iluminaron como faros en carretera oscura, interpretando mis palabras como anuncio de que finalmente aceptaba mi inevitable decadencia mental y estaba listo para transferirle el control administrativo que había estado esperando durante años. «Por supuesto, papá»,
respondió cerrando su tablet con sonrisa de triunfador que cruza la meta antes que sus competidores. Ya era hora de que discutiéramos los aspectos prácticos de la transición. Tengo preparadas varias propuestas para optimizar la operación del rancho. Su confianza era tan sólida como cristal a punto de estrellarse contra la realidad, tan brillante como oro falso expuesto al fuego de la verdad. Abrí la caja lentamente, como quien destapa una urna funeraria, revelando carpetas organizadas por colores que correspondían a diferentes estados de la República. Carpeta azul para Guadalajara, verde para Mazatlán, amarilla para Puerto Vallarta y una carpeta roja especial para inversiones diversas que incluía propiedades en ciudades que Rodrigo jamás había visitado. Sus ojos siguieron mis movimientos con curiosidad de gato observando un ratón que se comporta de manera extraña. Esta, le dije sacando la carpeta azul y abriendo la primera escritura pública con fecha de 1987, es la escritura del edificio de oficinas en la zona financiera de Guadalajara. 20 oficinas rentadas a despachos contables que generan ingresos mensuales de 200,000 pesos. Sus ojos parpadearon como computadora procesando información que no cuadraba con sus cálculos previos, tratando de entender cómo su padre ganadero podía tener propiedades urbanas de esa magnitud. «Papá», murmuró con voz que comenzaba a mostrar grietas de incertidumbre, «no entiendo de qué estás hablando». «¿Qué edificio? ¿Cuándo compraste propiedades en Guadalajara?» Su perplejidad era deliciosa como miel de abeja silvestre, dulce venganza por años de condescendencia y burlas. Cada pregunta demostraba que el hijo preparado no conocía absolutamente nada sobre el verdadero patrimonio familiar. Continué desplegando documentos como dealer de cartas distribuyendo manos ganadoras. Escrituras de las casas de renta en Mazatlán, títulos de propiedad de los edificios de departamentos en Puerto Vallarta, contratos de terrenos costeros que valían más por metro cuadrado que todo el ganado del rancho junto. Cada documento era un martillazo sobre las expectativas hereditarias que había construido durante décadas de arrogancia. «Esto no puede ser real», susurró Rodrigo tomando una escritura con manos que temblaban como hojas en vendaval, examinando sellos notariales y firmas que confirmaban la autenticidad de lo que estaba presenciando. «¿Cómo es posible que tengas todas estas propiedades sin que yo supiera nada?» Su voz se había transformado de confianza arquitectónica en incredulidad infantil, como niño descubriendo que los Reyes Magos realmente existen. La carpeta roja contenía la revelación más devastadora: fotografías de cada propiedad, estados financieros que documentaban ingresos anuales superiores a los 10 millones de pesos y una evaluación profesional que establecía el patrimonio total en más de 80 millones. Rodrigo sostuvo las fotografías como quien examina evidencias de ovnis, incapaz de procesar que su padre campesino ignorante había construido un imperio inmobiliario que superaba las fortunas de políticos y empresarios que él admiraba. 50 años construyendo esto en silencio, le expliqué mientras observaba cómo su rostro pasaba de perplejidad a comprensión y finalmente a horror, 50 años esperando que mi hijo mayor demostrara ser digno de heredarlo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por primera vez en décadas vi en ellos algo parecido al respeto que había perdido hace tantos años. «Pero ayer», continué sacando de mi bolsillo el documento que sellaría su destino, «activaste todas las cláusulas de exclusión hereditaria con tu risa y tus palabras sobre no cuidarme en mis últimos años». El segundo testamento apareció sobre la mesa como sentencia de muerte patrimonial, y Rodrigo comprendió finalmente que había calculado mal todo, absolutamente todo en su vida. Rodrigo sostuvo el segundo testamento entre sus manos como quien examina una bomba a punto de explotar, sus ojos de arquitecto acostumbrados a leer planos técnicos ahora escaneando cláusulas legales que destruían cada expectativa que había construido sobre su futuro financiero. La primera página llevaba un título que cortó el aire de la habitación como navaja de carnicero: Testamento alternativo por indignidad hereditaria, Macedonio Herrera López, activación automática. Artículo primero. Leyó en voz alta con tonalidad quebrada, como actor de teatro olvidando su libreto en medio de la función más importante de su carrera. Se considera indigno de herencia todo descendiente que demuestre desprecio público hacia el testador, manifieste explícitamente su intención de abandonarlo en sus últimos años, o exprese de manera verbal su negativa a proporcionar cuidados básicos durante la senectud. Sus manos temblaron cuando llegó al artículo tercero, donde encontró transcripciones exactas de conversaciones que había mantenido durante años, incluyendo la frase devastadora que había pronunciado apenas 24 horas antes: «No habrá nada para ustedes», aparecía destacada en negritas, fechada y con nombres de testigos que habían presenciado su declaración de abandono familiar.
Era como leer la autopsia de su propia destrucción patrimonial. «Esto es imposible», murmuró dejando caer las páginas sobre la mesa como quien suelta carbones ardiendo. «Nadie puede excluir herederos por simples palabras dichas en una conversación privada». Su voz había perdido toda la autoridad profesional que exhibía durante sus reuniones de negocios, reducida ahora a súplica desesperada de quien descubre que las reglas del juego han cambiado sin avisarle. Artículo 7. Le respondí señalando el párrafo que había memorizado palabra por palabra durante 25 años. La exclusión hereditaria por indignidad está respaldada por los artículos 1316 y 1317 del Código Civil Federal, jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, y precedentes legales que datan de 1952. Cada palabra legal caía sobre su comprensión como martillazo sobre cristal fino, fragmentando sus certezas jurídicas con precisión quirúrgica. Rodrigo se levantó bruscamente de la silla, caminando hacia la ventana como animal enjaulado buscando escape imposible, procesando mentalmente la magnitud de lo que acababa de descubrir. Su reflejo en el vidrio mostraba a un hombre que había envejecido 20 años en 20 minutos, transformado de heredero confiado en huérfano patrimonial por su propia arrogancia. «¿Quién hereda entonces?», preguntó girándose hacia mí con ojos que habían perdido todo rastro de la condescendencia que me había dedicado durante décadas. Su pregunta sonaba como último aliento de moribundo que necesita conocer el destino de sus posesiones antes de exhalar definitivamente. Por primera vez en años, me hablaba con el respeto que un hijo debe a su padre. «Eduardo, Carmen y Miguel», le informé saboreando cada nombre como tequila añejo, «mis hijos que trabajan honestamente en Estados Unidos enviándome dinero sin esperar nada a cambio. También Guadalupe, mi sobrina que me visita todos los domingos, y don Aurelio, mi compadre que jamás me pidió prestado». La lista de herederos reales fue como bofetada tras bofetada sobre su rostro, cada nombre recordándole personas que había menospreciado por no entender las realidades del mercado moderno. «Papá», susurró con voz que jamás le había escuchado, despojada de toda arrogancia profesional, reducida a esencia humana vulnerable, «yo puedo cambiar, puedo ser diferente, puedo cuidarte como mereces». Sus palabras sonaban auténticas por primera vez en décadas, pero llegaban tarde como lluvia sobre cosecha perdida. Saqué entonces las fotografías más dolorosas, imágenes de mis otros hijos trabajando en construcción bajo el sol de Denver, Carmen atendiendo ancianos en hospitales californianos, Miguel preparando comida mexicana para compatriotas nostálgicos en Chicago. «Mira a tus hermanos», le dije extendiendo las fotos como naipes de una baraja cruel, «ellos construyen edificios mientras tú diseñas castillos en el aire. Ellos cuidan enfermos mientras tú calculas herencias. Ellos alimentan familias mientras tú planeas desarrollos turísticos con dinero que creías tuyo». Rodrigo se desplomó en la silla como edificio derrumbándose, sosteniendo su cabeza entre manos que habían diseñado mansiones para otros pero que jamás construirían nada con el patrimonio paterno. «He sido un idiota», murmuró contra sus palmas, «un idiota arrogante que creyó que el éxito profesional justificaba cualquier falta de respeto familiar». «El testamento ya está registrado», le informé guardando los documentos en la caja como quien entierra definitivamente una relación. «Mañana mis abogados notificarán a todos los herederos reales. Tu exclusión es irrevocable, legal y moralmente justificada». Sus lágrimas comenzaron a fluir como río desbordado, lavando años de soberbia con agua salada de arrepentimiento tardío. Esa noche, Rodrigo lloró como no lo había hecho desde niño, comprendiendo finalmente que había perdido más que dinero. Había perdido el respeto de su padre y la oportunidad de demostrar que merecía ser llamado hijo de Macedonio Herrera. La noticia explotó como dinamita en mina de oro cuando Eduardo recibió la llamada del licenciado Ramírez un lunes por la mañana, interrumpiendo su rutina de soldador en un rascacielos de Denver donde trabajaba desde las 6 de la madrugada. «Señor Herrera», le explicó el abogado con voz profesional que intentaba disimular su propia incredulidad, «su padre me ha instruido informarle que usted ha heredado propiedades por valor de 25 millones de pesos, incluyendo edificios comerciales en Guadalajara y terrenos costeros en Mazatlán». Eduardo se quedó paralizado en la viga de acero donde estaba instalando conexiones eléctricas a 40 pisos de altura, sintiendo que el vértigo no provenía de la altitud sino de palabras que desafiaban toda lógica conocida. «Licenciado», respondió con voz quebrada por la emoción, «creo que se equivocó de número. Mi papá es ganadero, no tiene edificios en ninguna ciudad».
Pero cuando Ramírez le leyó descripciones exactas de propiedades registradas a su nombre, Eduardo comprendió que estaba presenciando el milagro más extraordinario de su existencia. Carmen recibió su notificación mientras cambiaba vendajes a un paciente de 90 años en el Hospital General de Los Ángeles, donde había trabajado 30 años cuidando ancianos abandonados por sus familias. La enfermera jefe la encontró llorando en el pasillo después de colgar el teléfono, sosteniendo un papel donde había anotado direcciones de edificios de departamentos en Puerto Vallarta que ahora aparecían como su patrimonio personal. «No es posible», repetía como mantra de incredulidad, «papá vive en un rancho con 50 vacas, no puede ser dueño de propiedades turísticas». Miguel estaba preparando pozole para 200 comensales en su restaurante de Chicago cuando el licenciado logró contactarlo, explicándole entre el ruido de ollas y conversaciones en inglés que acababa de convertirse en propietario de inversiones inmobiliarias que superaban los ingresos anuales de su negocio gastronómico. «Está bromeando, ¿verdad?», preguntó limpiándose las manos grasosas en el delantal antes de tomar notas sobre propiedades que jamás había imaginado que existieran en el patrimonio familiar. Guadalupe, mi sobrina querida, recibió la llamada en su modesta casa de Puerto Vallarta donde preparaba tamales para vender en el mercado local, sosteniendo el sustento de sus 3 hijos con trabajo que comenzaba a las 4 de la madrugada. Cuando el licenciado le explicó que había heredado 2 edificios completos a 3 cuadras de donde vivía, se desmayó sobre la mesa de la cocina, despertando minutos después convencida de que había sufrido una alucinación provocada por exceso de trabajo y poco descanso. Don Aurelio Vázquez, mi compadre de 75 años, se encontraba reparando cercas en su pequeño terreno cuando llegó el mensajero con documentos que lo convertían en propietario de la mitad del ganado más fino de Jalisco, además de una casa en Guadalajara que valía más que todo lo que había ganado en su vida entera. «Compadre Macedonio siempre fue hombre de sorpresas», murmuró secándose lágrimas con manos callosas, pero esta vez se superó a sí mismo. Mientras tanto, en San Miguel de la Esperanza, la noticia del milagro patrimonial de don Macedonio se extendió como incendio en pastizal seco. Los vecinos que habían visto pasar mi camioneta vieja durante décadas ahora descubrían que habían compartido tortillas y tequila con uno de los hombres más ricos del estado. Don Crescencio Morales, cuyo hijo había despilfarrado su herencia años atrás, comentaba en la cantina: «Ese Macedonio siempre fue más listo que todos nosotros juntos, pero jamás imaginamos que fuera tan astuto». Los empleados del rancho, mis vaqueros fieles que habían trabajado conmigo durante décadas ganando salarios modestos, se enteraron de que su patrón humilde poseía propiedades urbanas que aparecían en revistas de arquitectura. «Don Macedonio», me dijo Juventino, mi capataz de mayor confianza, «usted nos enseñó que las apariencias engañan, pero esto ya es demasiado engaño para un corazón viejo». Rodrigo permanecía encerrado en su habitación, rechazando comida y llamadas telefónicas, procesando la realidad de que había renunciado voluntariamente a una fortuna que lo habría colocado entre los arquitectos más exitosos de México. Sus colegas de Guadalajara comenzaron a llamarlo para confirmar rumores sobre la herencia perdida del hijo del magnate inmobiliario, pero él no tenía fuerzas para explicar cómo su propia arrogancia había firmado su exclusión del paraíso. La ironía más cruel era que todos mis herederos reales inicialmente rechazaron creer la noticia, considerándola demasiado fantástica para ser real, mientras que Rodrigo, quien había calculado con precisión una herencia modesta, descubría que había subestimado por 80 millones de pesos el patrimonio que jamás sería suyo. La revelación total del imperio llegó como tsunami informativo cuando el licenciado Ramírez convocó a todos los herederos a una reunión extraordinaria en su despacho de Guadalajara, 3 días después de las llamadas iniciales que habían sacudido sus vidas como terremotos emocionales. Eduardo voló desde Denver cancelando contratos de construcción, Carmen pidió permiso de emergencia en el hospital californiano, y Miguel cerró temporalmente su restaurante de Chicago para presenciar lo que prometía ser la sesión más impactante en la historia legal de su familia. La sala de juntas del bufete Ramírez y Asociados nunca había albergado una presentación patrimonial de semejante magnitud. Sobre la mesa de caoba se desplegaban mapas de 3 estados mexicanos marcados con puntos rojos que identificaban cada propiedad, fotografías aéreas de desarrollos inmobiliarios que parecían extraídas de revistas especializadas y estados financieros que documentaban ingresos anuales superiores al presupuesto municipal de ciudades medianas. «El patrimonio total de don Macedonio Herrera López», anunció Ramírez ajustándose los lentes mientras consultaba un folder grueso como Biblia familiar, asciende a 87.400.000 pesos, distribuidos en 63 propiedades ubicadas en Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Las cifras flotaron en el aire de la oficina como humo de incienso,
imposibles de procesar inmediatamente por mentes acostumbradas a calcular en salarios semanales y gastos domésticos. Eduardo, el soldador que había enviado $500 mensuales durante 20 años, descubrió que había heredado el edificio de oficinas más rentable de la zona financiera de Guadalajara, generando ingresos mensuales que triplicaban sus ganancias anuales en construcción de rascacielos. Señor Herrera, le explicó Ramírez mostrándole fotografías del inmueble de 8 pisos, este edificio aloja despachos contables que manejan las finanzas de empresarios que usted consideraría millonarios. Carmen, la enfermera que había dedicado 3 décadas a cuidar ancianos abandonados, se enteró de que los edificios de departamentos en Puerto Vallarta que ahora le pertenecían rentaban habitaciones a turistas estadounidenses que pagaban en una semana lo que ella ganaba en un mes de trabajo hospitalario. Doctora Herrera, la llamó Ramírez usando un título que ella jamás había ostentado. Sus propiedades costeras están valuadas en 25 millones de pesos y generan ocupación del 90% durante temporadas altas. Miguel, el cocinero que preparaba comida mexicana para paisanos nostálgicos, recibió escrituras de terrenos comerciales en Mazatlán donde funcionaban restaurantes que competían directamente con cadenas internacionales. Sus nuevas propiedades incluían locales que rentaba a empresarios gastronómicos que facturaban mensualmente más dinero del que él había visto en toda su existencia como emprendedor independiente. Guadalupe, mi sobrina que vendía tamales en mercados locales para sostener a sus hijos, se convirtió oficialmente en propietaria de 2 edificios residenciales que dominaban el paisaje urbano de Puerto Vallarta como torres de riqueza familiar. Señora Guadalupe, le informó Ramírez con respeto que jamás había recibido de funcionarios públicos, usted administrará propiedades que generan rentas equivalentes al salario anual de un director de hospital. Don Aurelio, mi compadre que había reparado cercas durante 70 años, heredó ganado reproductor valuado en 10 millones de pesos, convirtiendo su modesto terreno en el rancho ganadero más próspero de la región. Animales de sangre europea que habían sido criados con técnicas que él consideraba imposibles para ganaderos tradicionales, ahora pastaban bajo su responsabilidad como patrimonio genético de valor incalculable. Pero la revelación más impactante fue la existencia de propiedades adicionales que ni siquiera aparecían en el testamento original. Inversiones en desarrollos turísticos de Riviera Nayarit, participaciones societarias en empresas constructoras de Guadalajara, y cuentas bancarias en dólares estadounidenses que habían crecido durante décadas mediante intereses compuestos que yo administraba como inversionista fantasma. Don Macedonio, confesó Ramírez al final de la presentación, construyó durante 50 años un imperio económico que supera las fortunas de políticos y empresarios que aparecen regularmente en revistas especializadas. Su capacidad para mantener en secreto esta magnitud de riqueza representa una obra maestra de discreción financiera. Mientras sus hermanos asimilaban números que redefinían completamente sus destinos económicos, Rodrigo permanecía en el rancho familiar, calculando mentalmente que había renunciado a una fortuna superior al valor de todos los proyectos arquitectónicos que diseñaría durante el resto de su carrera profesional. Su risa cruel le había costado más dinero del que jamás podría ganar trabajando honestamente. Los días siguientes a la revelación patrimonial transformaron la dinámica familiar como terremoto que redefine la geografía emocional de generaciones enteras. Rodrigo emergió de su encierro voluntario el miércoles por la mañana, apareciendo en la cocina con rostro demacrado por noches de insomnio y ojos enrojecidos que habían llorado lágrimas más costosas que cualquier inversión inmobiliaria. Su transformación física era tan evidente como la de un político derrotado en elecciones que creía tener ganadas. «Papá», me dijo con voz quebrada que jamás le había escuchado, despojada de toda arrogancia profesional, «necesito pedirte perdón por años de faltas de respeto que ahora entiendo fueron imperdonables». Sus palabras sonaban auténticas, pero yo había aprendido durante décadas de criar ganado que los animales heridos pueden mostrar docilidad temporal que desaparece cuando sanan sus heridas. El arrepentimiento inmediato después de una pérdida financiera devastadora podía ser genuino o estratégico. Eduardo llamó desde Denver esa misma tarde, su voz cargada de una ira fraterna que había estado acumulándose durante años de presenciar el maltrato que Rodrigo me infligía en cada visita familiar. «Papá», me dijo con firmeza de hermano mayor que finalmente encontraba las palabras correctas, «Rodrigo se merece exactamente lo que recibió. Nosotros enviábamos dinero porque te respetamos, él calculaba herencias porque te despreciaba». Carmen, mi hija enfermera acostumbrada a mediar en conflictos familiares de pacientes terminales, intentó interceder por su hermano con ese instinto maternal que caracteriza a las mujeres que han cuidado ancianos durante décadas. «Papá»,
me suplicó durante una llamada nocturna desde California, dale una oportunidad de demostrar que puede cambiar. La gente aprende de los errores cuando las consecuencias son suficientemente dolorosas. Pero Miguel, el más joven y tradicionalmente el más diplomático, expresó una perspectiva que cortó cualquier posibilidad de reconciliación fácil. Hermano, le dijo a Rodrigo durante una videollamada familiar que yo escuché desde mi habitación, papá te dio 78 años de oportunidades para demostrar respeto. No puedes pretender que una disculpa borre décadas de humillaciones. Rodrigo comenzó entonces una campaña de redención que oscilaba entre auténtico arrepentimiento y manipulación emocional calculada. Durante las mañanas, me ayudaba con labores del rancho que había despreciado durante años, ensuciando finalmente sus manos de arquitecto con el lodo que construyó su educación universitaria. Sin embargo, durante las tardes, revisaba códigos civiles en Internet, buscando resquicios legales que le permitieran impugnar el Segundo Testamento. Rodrigo, le advertí una tarde mientras intentaba explicarme sobre derechos irrenunciables de legítima hereditaria que había descubierto en jurisprudencias obsoletas, el arrepentimiento auténtico no viene acompañado de investigación legal para revertir consecuencias. Sus ojos me mostraron que, debajo de la humildad aparente, seguía viviendo el mismo hombre que creía merecer lo que nunca había ganado. Don Aurelio, mi compadre que ahora administraba ganado millonario, visitó el rancho para observar personalmente la transformación familiar que había escuchado en comentarios de cantina. Compadre macedonio, me confesó mientras bebíamos tequila en la galería donde Rodrigo había pronunciado sus palabras de exclusión, ese muchacho aprendió el precio de la soberbia, pero no estoy seguro de que haya aprendido el valor del respeto. La prueba definitiva llegó cuando Guadalupe, mi sobrina recién convertida en propietaria inmobiliaria, visitó el rancho para agradecerme personalmente por la herencia que había cambiado el destino de sus hijos. Rodrigo la recibió con sonrisa forzada, pero yo noté cómo sus ojos calculaban mentalmente que una mujer que vendía tamales ahora controlaba propiedades que él había diseñado para otros durante años. Tía Guadalupe, le dijo con cortesía que sonaba ensayada, felicidades por tu nueva situación. Pero cuando ella se retiró al baño, escuché cómo murmuraba, es increíble que papá prefiriera darle propiedades millonarias a una vendedora de tamales antes que a un arquitecto profesional. Sus palabras confirmaron que el veneno de la superioridad seguía corriendo por sus venas como río contaminado que resiste cualquier tratamiento de purificación. Esa noche, mientras Rodrigo dormía en la habitación donde había jugado de niño, yo tomé la decisión final sobre su destino en nuestra familia. El arrepentimiento superficial motivado por pérdida financiera no constituía transformación genuine del carácter. Había aprendido a lamentar las consecuencias de sus actos, pero no había comprendido la maldad intrínseca de sus actitudes. La reconciliación requiere transformación auténtica del corazón, no maniobras legales para recuperar dinero perdido por arrogancia. Hoy, 6 meses después de esa noche que cambió el destino de mi familia para siempre, escribo estas líneas desde la misma mecedora donde tomé la decisión más difícil de mis 78 años de existencia. El rancho sigue funcionando con la misma eficiencia de siempre, pero ahora mis visitantes incluyen contadores, administradores de propiedades y abogados que manejan un imperio que finalmente salió de las sombras para brillar bajo el sol de Jalisco. Eduardo renunció a su trabajo de soldador en Denver y regresó a México para administrar personalmente las propiedades de Guadalajara, descubriendo que su experiencia en construcción de rascacielos le daba ventajas únicas para entender el mantenimiento de edificios comerciales. Sus manos callosas, que habían instalado vigas de acero a 40 pisos de altura, ahora firman contratos de renta con empresarios que jamás imaginarían que su casero había trabajado como obrero en ciudades extranjeras. Carmen pidió transferencia a un hospital privado de Puerto Vallarta, donde aplica sus décadas de experiencia cuidando ancianos mientras supervisa las propiedades costeras que generan ingresos superiores a su salario médico. Papá, me dice durante sus visitas dominicales, ahora entiendo por qué siempre nos enseñaste que el trabajo honesto construye carácter antes que fortuna. Sus edificios de departamentos se han convertido en refugio para enfermeras mexicanas que atienden turistas estadounidenses. Miguel vendió su restaurante de Chicago y abrió una cadena gastronómica en Mazatlán, utilizando las propiedades heredadas como base para un imperio culinario que emplea a más de 50 familias locales. Sus tamales y pozole ahora alimentan tanto a pescadores tradicionales como a empresarios internacionales, demostrando que la autenticidad mexicana trasciende las diferencias económicas cuando se sirve con respeto genuino. Guadalupe transformó sus edificios de Puerto Vallarta en modelo de administración familiar,
empleando a mujeres de su vecindario que habían vendido comida en mercados locales y ahora manejan propiedades turísticas con eficiencia que sorprende a huéspedes acostumbrados a hoteles corporativos. Tío, me cuenta con orgullo maternal, mis hijos estudian arquitectura, pero les enseño que los edificios se construyen con respeto antes que con cemento. Don Aurelio se convirtió en el ganadero más respetado de la región, criando animales reproductores que venden empresarios de todo el país, pero manteniendo la humildad campesina que caracteriza a hombres forjados por décadas de trabajo honesto. Su rancho es ahora escuela práctica donde jóvenes aprenden que la riqueza verdadera se mide en generaciones, no en temporadas. Rodrigo permanece en la Ciudad de México, trabajando como arquitecto independiente en proyectos que paga mes a mes, habiendo aprendido finalmente el valor del dinero ganado con esfuerzo personal. Ocasionalmente me llama para pedirme consejos sobre manejo de clientes difíciles, y yo escucho en su voz una humildad que la pérdida patrimonial le enseñó mejor que cualquier sermón paternal. No lo he perdonado completamente, pero he aceptado que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor económico devastador. La lección más importante que dejo a mis descendientes no está escrita en testamentos ni registrada en notarías públicas, sino grabada en el ejemplo de que las apariencias engañan tanto hacia arriba como hacia abajo. Un ganadero humilde puede ser magnate inmobiliario, un arquitecto exitoso puede ser hijo ingrato. Un vendedor de tamales puede administrar propiedades millonarias, un profesional universitario puede carecer de educación familiar básica. Durante 50 años, fingí ser menos de lo que realmente era para enseñar a mi familia que el respeto se gana con acciones, no con apariencias. Rodrigo creyó que mi ropa de trabajo definía mi inteligencia. Mis otros hijos entendieron que mi carácter definía mi valor. La diferencia entre ambas perspectivas costó 87 millones de pesos en lecciones de vida. Ahora, cuando mis nietos me visitan los fines de semana, les enseño a ordeñar vacas y a sembrar maíz, pero también les explico cómo funcionan las inversiones inmobiliarias y los mercados financieros. Quiero que crezcan entendiendo que la sabiduría se disfraza de simplicidad, que la riqueza verdadera se construye en silencio y que el respeto familiar vale más que cualquier herencia material. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir.